El sol de la mañana entraba tímidamente por las cortinas, iluminando la pequeña cocina donde Adrian y yo desayunábamos. Él hablaba animadamente sobre las flores para la boda, mencionando cómo quería que los lirios fueran el centro de atención. Su voz sonaba segura, llena de ilusión, pero yo apenas podía concentrarme. Mis dedos jugaban con la taza de café, girándola entre mis manos mientras mi mente divagaba. Adrián lo notó. ¿Estás bien, cariño? Preguntó con un toque de preocupación en su voz. Sí, solo estoy un poco cansada. Respondí, forzando una sonrisa. Era la verdad, aunque no toda. Había algo más, algo que no podía expresar. La perfección de nuestro futuro me parecía irreal, casi como si estuviera viendo una película que no era mía. ¿Lo quería? Claro que sí. Adrián era amable, cariñoso, estable, todo lo que una mujer podía desear. Pero, ¿por qué entonces sentía que me faltaba el aire? Más tarde ese día, decidí visitar a mi madre. Su casa siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde podía desconectar. Pero al abrir la puerta, no fue ella quien me recibió. Era Leonardo, su esposo, mi padrastro. Noelia, qué sorpresa verte por aquí, dijo con una sonrisa tranquila mientras tomaba mis bolsas. Hola, Leonardo. ¿Mamá está en casa? Todavía no. Se retrasó en el trabajo. Pero pasa, puedo ofrecerte algo mientras esperas. Había algo en su presencia que siempre me ponía nerviosa. No sabría decir si era su calma, su seguridad o la manera en que sus palabras parecían llegar más allá de lo superficial. Nos sentamos en el salón y la conversación fluía de forma natural, como siempre, hasta que él cambió el tono. ¿Cómo van los preparativos para la boda? Preguntó con una mirada que parecía atravesarme. Bien, Adrián está muy emocionado. Ya sabes cómo es él. ¿Y tú? Inquirió, ladeando ligeramente la cabeza. La pregunta me tomó por sorpresa. Antes de que pudiera responder, continuó. A veces nos apresuramos a cumplir con las expectativas de los demás. Pero, ¿estás segura de que todo esto es lo que realmente quieres? Su voz era suave, pero las palabras pesaban como piedras. Sentí un nudo en el estómago. No respondí. No podía. Simplemente sonreí de forma tensa y cambié de tema. Pero esas palabras se quedaron conmigo. Esa noche, acostada en la cama, miraba el techo mientras Adrián dormía a mi lado. Su respiración tranquila debería haberme dado paz, pero en lugar de eso, sentía una tormenta interna. Las palabras de Leonardo resonaban en mi mente como un eco interminable. ¿Estás segura de que esto es lo que realmente quieres? No era que dudara de mi amor por Adrián. Lo amaba, o al menos eso creía. Pero había algo en esa pregunta, algo que me obligaba a mirar más profundo. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Por qué la perfección no era suficiente? El sonido del reloj en la pared marcaba los segundos. Me giré hacia un lado, cerrando los ojos con fuerza, intentando apagar los pensamientos que no me dejaban descansar. Pero sabía que algo había cambiado. Y aunque intentara ignorarlo, esa sensación se quedaría conmigo, esperando el momento de volver a salir a la superficie. Al día siguiente, después de un día de trabajo que se sintió interminable, decidí regresar a casa de mi madre. Ella había mencionado que necesitaba ayuda para la cena, y pensé que quizás distraerme un poco sería lo mejor. Al llegar, el aroma familiar de especias y hierbas llenaba el ambiente. Pero no fue mi madre quien apareció en la cocina, fue Leonardo. «Qué puntual eres, Noelia», dijo con su habitual tono tranquilo mientras revisaba algo en la estufa. Llevaba un delantal que no podía hacer otra cosa que acentuar su aire seguro y relajado. «Mamá no está aún, ¿verdad?», pregunté, dejando mi bolso sobre la silla. Se retrasó, pero ya sabes cómo es. Prefiero adelantarme, así ella no se estresa cuando llegue. Había algo en su actitud que siempre me descolocaba. Su calma, la manera en que tomaba el control de las situaciones sin esfuerzo, como si el tiempo trabajara a su favor. Mientras cortaba verduras en la tabla, me di cuenta de que él me observaba. No de una manera evidente, pero lo suficiente como para que mi piel se erizara. ¿Y tú?, preguntó de repente. ¿Qué yo qué?
Pareces distraída. ¿Es por la boda? Su tono era casi casual, pero había una nota de curiosidad que no podía ignorar. Intenté reír para aliviar la tensión. No, estoy bien. Es solo que hay mucho que organizar. Leonardo sonrió ligeramente, como si supiera algo que yo no estaba dispuesta a admitir. ¿Sabes? A veces nos perdemos en todo lo que creemos que debemos hacer y olvidamos lo que realmente queremos. Sus palabras me golpearon de nuevo, como el día anterior. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y mi madre entró, saludándonos con una sonrisa cansada. La atmósfera cambió inmediatamente y el resto de la tarde pasó entre risas y preparativos. Pero las palabras de Leonardo seguían latentes, como un eco en mi mente. Cuando terminamos de cenar, salí a la terraza en busca de aire fresco. La brisa del mar era refrescante y el murmullo lejano de las olas tenía algo de tranquilizador. No esperaba que Leonardo me siguiera. ¿Estás bien? Preguntó desde la puerta, con las manos en los bolsillos. Sí, necesitaba un poco de aire, respondí, aunque mi voz sonó más insegura de lo que me hubiera gustado. Él se acercó lentamente, con pasos casi inaudibles. Por un momento nos quedamos en silencio, mirando el horizonte. Fue él quien rompió la quietud. ¿Por qué tienes tanta prisa? Preguntó de repente. Lo miré, confundida. ¿De qué hablas? La boda, los planes, todo. Parece que estás corriendo hacia algo, pero no sé si realmente sabes qué es lo que buscas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sus palabras parecían desnudar algo dentro de mí, algo que ni yo misma quería admitir. ¿Por qué siempre tienes que cuestionarlo todo? Dije, intentando sonar molesta, pero mi voz traicionó mi verdadero sentir. Leonardo dio un paso más cerca, su mirada fija en la mía. Quizás porque veo algo que tú aún no quieres ver. El espacio entre nosotros se redujo de manera imperceptible y el aire parecía cargarse de una energía indescriptible. Mis manos se aferraron al borde de la barandilla, buscando un ancla. Entonces sucedió. Sin previo aviso, sus labios rozaron los míos, en un gesto tan breve como intenso. Un instante que pareció congelarse en el tiempo. Retrocedí inmediatamente, sintiendo cómo mi rostro se encendía. Esto no debería haber pasado, susurré, evitando su mirada. Leonardo no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, observándome con esa calma imperturbable que lo caracterizaba. Lo que debería o no debería pasar es algo que solo tú puedes decidir, Noelia, dijo finalmente, su voz baja pero firme. No supe qué decir. Sin pensarlo dos veces, giré sobre mis talones y regresé al interior de la casa, dejando a Leonardo en la terraza, solo con sus palabras y la noche. Pero mientras caminaba hacia la puerta, una parte de mí sabía que ese instante había cambiado algo dentro de mí, algo que no podría deshacer. Intenté seguir adelante con mi vida. Me repetía una y otra vez que el beso en la terraza había sido un error, un momento de debilidad que no se volvería a repetir. Adrián seguía siendo tan atento como siempre, hablando con entusiasmo de los preparativos para la boda, mientras yo intentaba fingir normalidad. Pero era inútil. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de los labios de Leonardo volvía como un susurro persistente. Decidí evitarlo. Dejé de visitar a mi madre con tanta frecuencia, siempre inventando excusas. El trabajo, reuniones, cualquier cosa que pudiera mantenerme lejos de su casa. Pero el destino parecía tener otros planes. Un día, mi madre me llamó para invitarme a una cena familiar. No tenía forma de negarme sin levantar sospechas, así que acepté, con un nudo en el estómago. La mesa estaba llena de risas y conversaciones animadas. Leonardo estaba sentado al otro lado, aparentemente absorto en su plato, pero yo podía sentir su mirada sobre mí, incluso cuando no lo veía directamente. De vez en cuando, sus palabras parecían estar dirigidas únicamente a mí, disfrazadas de comentarios inocentes. Noelia, ¿te has dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo? Dijo en un momento, con una sonrisa leve. Supongo que sí, respondí con cautela, sin levantar la vista. Lo curioso del tiempo es que siempre pensamos que tenemos más del que realmente tenemos.
Sus palabras parecían cargadas de un significado que solo yo podía entender. Mi madre, que hasta ese momento había estado distraída con los detalles de la cena, levantó la vista y me observó detenidamente. A veces las personas cercanas a nosotros no son lo que parecen, dijo, su tono más serio de lo habitual. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Me forcé a sonreír y continué comiendo, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Había notado algo? ¿O simplemente era una advertencia casual? Cuando finalmente llegó el momento de irme, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, mientras me despedía de mi madre en la puerta, Leonardo apareció detrás de mí. Voy a salir a caminar un poco por la playa, dijo casualmente. Su mirada encontró la mía durante un instante demasiado largo. No respondí, pero cuando llegué al coche mis manos temblaban. Algo me impulsó a encender el motor y conducir hacia la playa. El camino estaba envuelto en la oscuridad de la noche, iluminado solo por los faros del coche y el sonido distante de las olas. Lo encontré allí, caminando a lo largo de la orilla. Su figura se recortaba contra la luz de la luna, y por un momento pensé en dar media vuelta y marcharme. Pero él ya me había visto. No podía quedarme, dije, rompiendo el silencio mientras me acercaba. ¿Tampoco yo? Respondió él, su voz baja, casi un susurro. Nos quedamos allí, con los pies hundiéndose en la arena húmeda. Las olas rompían a nuestro alrededor, como si trataran de borrar la línea que estábamos cruzando. Noelia, no puedo sacarte de mi cabeza, dijo finalmente, con una sinceridad que me desarmó. Intenté responder, pero las palabras no salían. En cambio, simplemente lo miré, sintiendo cómo mi resolución se desmoronaba. Había luchado contra esto, contra lo que sabía que era incorrecto. Pero en ese momento, todo lo demás parecía desvanecerse. Esto no debería estar pasando, susurré, aunque mi voz carecía de convicción. Pero está pasando, respondió él, acercándose un poco más. El espacio entre nosotros desapareció, y aunque no nos tocamos, el aire estaba cargado de una energía que era imposible ignorar. Sabía que debía marcharme, pero mis pies no se movían. Nos veremos de nuevo, dijo él, no como una pregunta, sino como una afirmación. Y yo, en contra de todo lo que creía correcto, asentí. Regresé a mi coche con el corazón desbocado, consciente de que había cruzado una línea que no podría deshacer. Los días comenzaron a desdibujarse en un caos silencioso. Cada vez que despertaba, sentía que vivía en dos mundos paralelos. Por un lado, estaba Adrián, mi vida perfecta, la boda que prometía un futuro lleno de estabilidad. Por otro, estaba Leonardo, con su mirada penetrante y las palabras que parecían tocar partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Nuestras citas se volvieron más frecuentes, siempre casuales, siempre con pretextos. Un café rápido después de hacer recados para mi madre. Una caminata por la playa bajo el pretexto de pensar. Un par de minutos robados en su despacho mientras mi madre estaba distraída. Cada encuentro era un susurro de lo prohibido, un recordatorio de que estábamos jugando con fuego. Una tarde, mientras estábamos en una cafetería apartada del centro, Leonardo habló con una franqueza que me dejó sin aliento. Noelia, esto no es sostenible. ¿Cuánto tiempo crees que podemos seguir así? ¿Así cómo? Respondí, aunque sabía perfectamente a lo que se refería. Ocultándonos, fingiendo que somos solo dos personas que se cruzan por casualidad. No tenía respuesta. Parte de mí quería decirle que se equivocaba, que esto no significaba nada. Pero cada fibra de mi ser sabía que no podía mentirle. Cuando regresé a casa esa noche, Adrián me esperaba con una cena que había preparado especialmente para mí. La mesa estaba adornada con velas, y él me recibió con una sonrisa cálida, como si nada en el mundo pudiera romper nuestra burbuja. Quiero que sepas cuánto te amo, dijo mientras servía vino en nuestras copas. Yo también te amo, respondí automáticamente, pero la culpa en mi interior era insoportable. Sus gestos eran perfectos, pero sentía que estaba a kilómetros de distancia. Por un momento, me pregunté si él sospechaba algo, pero su actitud era tan confiada, tan segura de nuestra relación,
que me convencí de que no. La tensión alcanzó un nuevo nivel durante un evento familiar en casa de mi madre. Era una reunión pequeña, solo los más cercanos, y el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Pero para mí, cada minuto era una tortura. Leonardo estaba allí, y aunque evitábamos mirarnos directamente, su presencia era como un imán que no podía ignorar. En un momento, mientras todos estaban distraídos en el comedor, decidí salir al pasillo para tomar un respiro. Apenas había llegado al final del corredor cuando escuché pasos detrás de mí. Era él. ¿Huyendo?, preguntó, su tono calmado pero cargado de algo más profundo. Solo necesitaba un momento de tranquilidad, dije, intentando sonar indiferente. Él se acercó lentamente, sus ojos clavados en los míos. Noelia, sabes que esto no puede continuar así. ¿Qué quieres de mí, Leonardo?, pregunté, mi voz quebrándose. Él no respondió con palabras. En lugar de eso, cerró la distancia entre nosotros y me besó. Fue diferente al primero. Este no era un acto impulsivo, sino una declaración. Mi mente gritaba que me apartara, que detuviera lo que estaba sucediendo, pero mi cuerpo no obedecía. Cuando finalmente me aparté, los dos estábamos respirando con dificultad. Esto tiene que terminar, susurré, aunque ni yo misma creía en mis palabras. Sabes que no puede, respondió él, su voz firme y segura. El sonido de voces acercándose nos hizo reaccionar. Me aparté de él rápidamente y regresé al comedor, intentando calmar el torbellino dentro de mí. Pero algo estaba claro. No había vuelta atrás. La llamada de Leonardo llegó en la mañana, cuando Adrián ya se había ido al trabajo. El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, y al ver su nombre en la pantalla, sentí cómo mi corazón latía con fuerza. Contesté con una voz más baja de lo habitual, temiendo que incluso las paredes pudieran escuchar. No puedo seguir así, Noelia, dijo sin rodeos. Yo tampoco, admití. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Hablamos poco, pero las intenciones quedaron claras. Esa tarde me encontraría con él en un lugar donde nadie nos conociera, lejos de las miradas inquisitivas que podrían revelar lo que ambos tratábamos de esconder. Era un paso que nunca pensé que daría, pero al mismo tiempo sabía que era inevitable. Cuando llegué al hotel, mis manos temblaban al tomar la llave en la recepción. El empleado apenas levantó la vista, pero yo sentía que el mundo entero podía ver mi culpa reflejada en mi rostro. Subí las escaleras lentamente, como si cada paso fuera una deliberación sobre lo que estaba a punto de hacer. Leonardo ya estaba allí, esperándome. Cerró la puerta detrás de mí, y por un instante, ninguno de los dos dijo nada. Era como si el silencio entre nosotros hablara más que cualquier palabra. Finalmente, él dio un paso adelante y tomó mi rostro entre sus manos. ¿Estás segura?, preguntó, su voz suave pero firme. No respondí con palabras. Simplemente cerré los ojos y dejé que el momento nos consumiera. Cuando salí del hotel horas después, el aire frío de la tarde golpeó mi piel. Caminé hacia mi coche, sintiendo una mezcla de emociones que no podía descifrar. Había culpa, sí, pero también algo más. Una sensación de libertad, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera hecho algo solo por mí misma. Pero esa sensación duró poco. Mientras arrancaba el motor, noté una figura conocida en el retrovisor. Era Adrián. Estaba de pie, al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Mi corazón se hundió en el pecho. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Qué había visto? Cuando llegué a casa, él ya estaba esperándome. La tensión en el ambiente era palpable. Adrián estaba sentado en el sofá, con las manos cruzadas y el rostro más serio de lo que jamás lo había visto. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz calmada, pero con un filo que no podía ignorar. Fui a hacer unas compras. Mentí, pero la mentira salió con demasiada rapidez, demasiado ensayada. Él me miró fijamente, sus ojos buscando respuestas en los míos. Noelia, dime la verdad. ¿Qué está pasando entre nosotros? Su pregunta me dejó paralizada. Quería gritar, llorar, confesarlo todo, pero no podía. Las palabras se atascaban en mi garganta.
como si decir la verdad fuera una barrera que no estaba lista para cruzar. Nada está pasando, Adrián. Respondí finalmente, con una voz que sonaba tan vacía como me sentía por dentro. Él se levantó del sofá y se acercó a mí, colocando sus manos en mis hombros. ¿Me amas todavía? Preguntó, casi en un susurro. Asentí lentamente, pero incluso mientras lo hacía, sabía que mis acciones decían lo contrario. Adrián me soltó y se alejó unos pasos, como si intentara procesar lo que acababa de ocurrir. Esa noche dormimos en la misma cama, pero el espacio entre nosotros era como un abismo. Mientras él respiraba tranquilamente a mi lado, yo miraba el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esta mentira antes de que todo se desmoronara. La casa de mi madre estaba llena de murmullos y risas mientras los invitados se acomodaban alrededor de la mesa. El aroma de la comida llenaba el aire, pero yo apenas podía respirar. Mi corazón latía con fuerza, como si mi cuerpo anticipara el desastre que estaba por venir. Adrián estaba a mi lado, con su habitual sonrisa tranquila, pero sabía que algo había cambiado en él desde aquella noche frente al hotel. Sus ojos me observaban con una intensidad diferente, buscando respuestas que yo no estaba dispuesta a darle. Leonardo llegó tarde, como si deliberadamente quisiera marcar su entrada. Su presencia era imposible de ignorar. Mientras se acomodaba en su silla, su mirada encontró la mía y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que esto no podía durar mucho más. La cena comenzó con charlas triviales. Mi madre hablaba sobre el último libro que había leído, mientras Adrián y uno de los primos discutían sobre fútbol. Yo me quedé en silencio, concentrándome en mi plato, evitando las miradas que sentía sobre mí. Pero entonces Leonardo habló. «Noelia, ¿ya decidiste qué vas a hacer después de la boda?», preguntó, con una voz aparentemente casual, pero cargada de un significado que solo yo entendía. Adrián levantó la vista, su ceño fruncido. «¿Qué quieres decir con eso, Leonardo?», preguntó, su tono más tenso de lo habitual. «Nada, solo me preguntaba si ella había pensado en lo que realmente quiere», respondió, mirando directamente hacia mí. Su expresión era tranquila, casi desafiante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miró a Leonardo, confundida, mientras Adrián me observaba, esperando una explicación. Sentí como si el suelo estuviera a punto de desmoronarse bajo mis pies. «Voy a salir un momento», dije de repente, levantándome de la mesa antes de que alguien pudiera detenerme. Salí al jardín, buscando desesperadamente un respiro. La noche era fresca, pero el aire no aliviaba la presión en mi pecho. Caminé hacia el final del patio, donde las luces de la casa no llegaban, y me detuve junto a un pequeño banco. Cerré los ojos, intentando calmar mi mente. Escuché pasos detrás de mí. No tenía que voltear para saber quién era. «No puedes seguir huyendo, Noelia», dijo Leonardo con una voz baja pero firme. Me giré para enfrentarlo. «¿Huyendo de qué? ¿De ti? ¿De lo que hemos hecho?». Mi voz temblaba, cargada de emociones que no podía controlar. Él dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros. «De ti misma. Sabes tan bien como yo que esto no es solo un error. Es lo que querías desde el principio». Negué con la cabeza, pero mis palabras no salían. En lo más profundo, sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo intentando hacer lo correcto, siendo la persona que todos esperaban que fuera, que había olvidado quién era realmente. «Vete conmigo», dijo de repente, su voz firme y decidida. Lo miré, sorprendida. «¿Qué?». «Deja todo esto atrás. Adrián, la boda, todo. Sé que lo estás pensando. Solo di que sí, y nos iremos esta misma noche». El peso de sus palabras era abrumador. Miré hacia la casa, donde Adrián seguramente se preguntaba por qué había salido. Pensé en mi madre, en cómo reaccionaría si supiera lo que estaba pasando. Y luego miré a Leonardo, su rostro lleno de confianza, como si ya conociera mi respuesta. Me giré hacia el mar, que se extendía ante nosotros, oscuro y vasto. Las olas rompían contra las rocas, incesantes, como un recordatorio de que el tiempo no se detendría para que tomara una decisión. Sentí que el mundo entero estaba suspendido en ese momento.
esperando que diera el siguiente paso. Pero no lo hice. El final quedó suspendido en el aire, como las olas que nunca dejan de chocar contra la orilla.